Muy buenas, familia de las apuestas. Yo soy Fútbol Invisible y hoy vamos a hablar de la vez que me denunciaron por ser tipster. ¡Empezamos! Como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Os pongo un poco en contexto. En el año 2015 empecé mi aventura como tipster. Tras ya haber hecho mis pinitos en el mundo de las apuestas con mis propios pronósticos, descubrí la profesión de tipster y dije, bueno, si yo estoy ganando dinero, ¿por qué no voy a hacer ganar dinero a los demás? Y así empecé a verificar mis apuestas en una página especializada en ello. A la vez, también me abrí un perfil en Twitter donde empecé a compartir esas apuestas. Con el paso del tiempo ya no solo me dedicaba a compartir apuestas, sino que también compartía información sobre jugadoras jóvenes que me parecían interesantes o sobre los diferentes partidos que estaba viendo. Esto ya llamó la atención no solo a los apostadores, sino a directivos de clubes de fútbol femenino. Así es como a partir de 2016 empecé a recibir mis primeras propuestas para ser director deportivo. En la mayoría de casos eran clubes de Primera Nacional, lo que equivalía a Segunda División, y aunque me sentía muy halagado por esas propuestas, no me terminaba de convencer la idea de salir de mi lugar de residencia por unas cantidades económicas que, digamos, pues no eran demasiado interesantes. Tampoco es lo que buscaba, pero sobre todo lo de tener que salir de un lugar donde yo estaba tan a gusto no me terminaba de convencer y por eso declinaba todas las ofertas. Mientras se sucedían estas ofertas, yo seguía trabajando a tope con las apuestas, cada vez mis números eran mejores, tenía más seguidores, hacía mi fichaje por Bet2Earn y cuando ya tenía un poco olvidado el tema fútbol, en 2018 me llega la oferta del Lorca Féminas. El Lorca Féminas era un club histórico, un pionero del fútbol femenino. Unos años atrás habían conseguido hacer el playoff a Primera División, pero a raíz de eso perdieron muchas jugadoras y en la anterior campaña a aterrizar yo allí, pues habían salvado en el último segundo. Entonces buscaban dar un lavado de cara, volver a estar arriba y pensaron en mí para encabezar ese proyecto. Y así es como el 4 de junio de 2018 se hizo oficial mi fichaje por el Lorca Féminas. Las primeras horas fueron un poco convulsas, había de todo, había los típicos que opinaban que por fin las apuestas iban a ver como algo sano, que era un paso muy adelante en el sector, y había otros pues que hablaban de que iba a hacer amaños, de que esto era nunca visto, que se estaba blanqueando el juego. Bueno, pues todo ese tipo de opiniones que yo ya sabía sinceramente que iban a pasar, sabía que iba a ser una noticia bomba entre comillas, porque al final en España yo iba a ser la primera persona que pasase del mundo de las apuestas al mundo del fútbol. Sí que es cierto que, por ejemplo, en Estados Unidos ha habido casos de tipsters que han pasado a la NBA, pero bueno, al final creo que Estados Unidos es otra cultura totalmente diferente. Acepté esas críticas, hice en realidad oídos sordos y desde el primer momento me puse a trabajar a tope para devolver al Lorca al lugar que se merecía. A raíz del boom que propició que un tipster pasase al mundo del fútbol, diferentes medios de comunicación se pusieron en contacto conmigo para entrevistarme y finalmente me decanté por el diario Marca, principalmente porque la entrevista me la iba a hacer David Menayo, uno de los pioneros del fútbol femenino y en quien yo me confiaba muchísimo. Era una entrevista que podía ser un tanto delicada, así que buscaba un medio de comunicación en el que me aseguraba que no me iban a hacer ninguna encerrona. La entrevista tocó un poco todos los palos, me preguntaron un poco por mi comienzo en el mundo del fútbol femenino, desde que era pequeño, luego también, pues como era normal, se interesaron un poco por el morbo de cuánto se gana y finalmente que cómo era capaz de compaginar esa función de director deportivo y de tipster. Pero sinceramente la entrevista se dio súper bien, fue muy cómoda y salió publicada, curiosamente, el domingo en el que nos estrenamos en Liga frente al Elche femenino. Recuerdo que de camino al campo compré el periódico en una gasolinera y la verdad ni lo abrí, os voy a ser sincero, estaba tan concentrado en el partido, vamos, que no vi absolutamente nada. Llegué al campo, apagué el teléfono como hacía siempre y una vez terminó el partido, que por cierto ganamos, y cuando encendí el teléfono móvil me encontré multitud de mensajes de amigos, de familiares y cuando fui a abrir las redes sociales pues nuevamente había un poco ese enfrentamiento entre los que decían que era una idea maravillosa tener a un tipster como director deportivo, alguien que tenía tanta información, y luego había otros pues que volvían al mismo tema de amaños, de que con esa entrevista se estaba blanqueando al juego. Bueno,
Cosas que normalmente yo ya sabía que podían pasar, y más cuando te expones de esta manera saliendo en el Marca, en las páginas centrales, y un domingo, que al final es el día que más periódicos se vende. Pasaron los días y el foco de la noticia, la verdad, que se fue apagando. Y en torno a unas 2 semanas después de la entrevista, yo veía a nuestra presidenta como un poco preocupada. Y una persona súper alegre, vitalista, siempre está de broma, y la veía como que algo le inquietaba. En realidad pensaba que era por temas personales, porque la verdad que el equipo iba muy bien, nos estaban saliendo las cosas y, bueno, pues no le daba mayor importancia en torno a eso. Pensaba que era algo que a ella le sucedía en su vida privada. Hasta que un día, después de un entrenamiento, me dijo: Charly, ven, tenemos que hablar. En ese momento yo me temí lo peor. No temía por mi puesto de trabajo, porque, como os digo, estamos haciendo las cosas muy bien, pero me preocupé por si había pasado algo con el dinero del club, por si algún patrocinador importante se había caído. Y bueno, dije: venga, Presi, dime, ¿qué pasa? Ya te llevo viendo preocupado unos cuantos días. Y me dice: Charly, nos han denunciado. Digo: ¿cómo que nos han denunciado? Me dice: sí, te han denunciado a ti, a la Federación Española de Fútbol, por ser tipster. Quiero aclarar una cosa. Antes de yo firmar en el Lorca, hablé con mi abogado y les puse la situación. Él me dijo que no había ningún tipo de problema y que lo único que no tenía permitido hacer era apostar por mi equipo o a equipos relacionados con el mío, es decir, del grupo que nos correspondía en aquel momento de segunda división. Por su parte, el club hizo lo mismo, contactó con su equipo legal y no hubo ningún tipo de problema. De hecho, en la entrevista de David Menayo en Marca, en una de las partes que ahora mismo estáis viendo en pantalla, David llama a la Real Federación Española de Fútbol para preguntarles por este tema y dicen que no hay ningún tipo de problema. Sí que es cierto que había un pequeño vacío legal, por llamarlo de alguna manera, pero la española ya estaba sobre aviso de esto. Al día siguiente que la presidenta me dijese esto, y ya cuando me rehice un poco la noticia, empecé a preguntar a amigos míos de la federación y me dijeron que no era nada de ellos, sino que un club me había denunciado y que ellos simplemente estaban en la obligación de pasarme esa denuncia para que yo me pudiese defender. Repito, ellos ya estaban sobre aviso y no era nada que hubiese salido de ellos, pero simplemente tenían que seguir el procedimiento. Una vez con todos estos datos, llamo a Javi Linares, que por aquel entonces era el CEO de la empresa, les pongo la situación y decidimos que la mejor manera de defendernos era ser totalmente transparentes. Así que enviamos a la Federación Española de Fútbol todo el historial de mis apuestas hasta entonces, que podrían ser de unas 600, 700 apuestas, con absolutamente todo: el stake, los partidos, la liga y demás. Así que eso es lo que hicimos y tuvieron trabajo en la española. Sí que es cierto que los días que pasaron entre que enviamos mi defensa, entre comillas, hasta que la española dio la sentencia firme, pues no fueron días demasiado sencillos. Yo estaba totalmente tranquilo porque había hecho las cosas bien, no había apostado a nada de mi equipo ni a nada relacionado con él, estaba tranquilísimo. Pero bueno, siempre que había ese atisbo de duda de lo que pueda pasar, ¿no? Pero finalmente, alrededor de una semana después, la española dictaminó que yo era inocente, porque las personas que hacen las cosas bien siempre terminan siendo inocentes. Una vez que conocí la noticia fue un absoluto respiro, me pude centrar totalmente en el fútbol, que es a lo que yo había ido a Lorca, a intentar levantar ese equipo, y aunque no pudimos ascender a esa nueva categoría que se iba a crear en intermedias entre primera y nacional, que era la primera B, bueno, logramos terminar en un sexto lugar, que viniendo de donde venía el equipo, que era de salvarse en el último segundo, yo creo que había que darlo por bueno. Y esto es todo. Si os ha gustado esta anécdota y queréis saber más, dejármelo en los comentarios, dejaros un buen like, seguirme y nos vemos pronto. ¡Hasta la próxima!